Mi marido me encerró en un armario oscuro, buscando sumisión. Unos días después, me preguntó si estaba de acuerdo. Me llamo Serry, y la vida me ha estado golpeando duro últimamente. Hace tan solo 6 meses, dejé lo que se suponía que sería mi historia de amor para siempre. Además de eso, mi abuela se está perdiendo a causa de la demencia, y siento como si las paredes se me estuvieran cerrando encima. Estaba en mi trabajo en la biblioteca local, tratando de concentrarme en ordenar libros, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia con mi abuela. Fue entonces cuando mi mejor amiga, Jess, entró, con la cara arrugada por la preocupación, como suele pasar cuando está a punto de decirme lo que piensa. Serry, tienes un aspecto horrible, dijo Jess sin rodeos, con las manos en las caderas. Gracias, Jess. Siempre sabes cómo animarme, respondí, con el sarcasmo boteando de cada palabra. No, en serio, Serry. Esto no es sano. Necesitas ayuda. Alguien profesional con quien hablar, insistió, suavizando su mirada. Sabía que tenía razón. Las noches de insomnio y la ansiedad constante me estaban desgastando. Así que suspiré. Tal vez tengas razón. ¿Conoces a alguien? Asintió con entusiasmo. El doctor Faize. He oído que es bueno con casos como el tuyo. Te enviaré un mensaje de texto con sus datos. No estaba segura de querer contarle mis problemas a un desconocido, pero algo tenía que cambiar. Al día siguiente, me encontré sentada en el consultorio del doctor Fisher, una habitación acogedora con luz tenue y demasiados diplomas en la pared. Era mayor, tal vez de unos 40 y tantos años, con un comportamiento tranquilo que hacía que la habitación pareciera más segura. Entonces, Serry, dime qué te ha estado preocupando, comenzó, con una voz suave y tranquilizadora. ¿Por dónde empiezo? Pensé. Es todo. Dejé a mi prometido. Mi abuela está enferma y me siento atascada, logré decir, mientras las palabras salían a borbotones. El doctor Fischer asintió, tomando notas. Parece que llevas una carga pesada. Vamos a desempacarla juntos, ¿te parece? A medida que avanzaban las sesiones, me encontré contándole cosas que ni siquiera me había admitido a mí misma. Nunca juzgó, solo escuchó y ofreció el ocasional. Cuanto más lo veo. Fue como destapar años de miedo y tristeza reprimidos. Un día en particular, salí de su consultorio sintiéndome más ligera que en meses. El sol se estaba poniendo, proyectando un cálido resplandor sobre el mundo. De hecho, sonreí, sintiendo un destello de esperanza. Esa noche, en mi pequeño apartamento, mientras calentaba una sopa enlatada, mi teléfono vibró. Era un mensaje del doctor Fischer sobre una cita de seguimiento. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Este tipo se estaba convirtiendo en mi salvavidas, y una parte de mí odiaba necesitarlo tanto. Los días se convirtieron en semanas, y antes de darme cuenta, habían pasado 2 años desde que entré por primera vez en el consultorio del doctor Fisher. Empecé a sentir que podía respirar de nuevo sin un cerrojo presionando mi pecho. Incluso me las arreglé para reírme genuinamente de una broma de Jess. Fue durante uno de estos momentos más ligeros que sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero aún así lo contesté. Hola, Serry. Soy el doctor Faize, dijo la voz al otro lado. Me sorprendió. ¿Dr. Pfizer? ¿Está todo bien? Pregunté, con un toque de preocupación en mi voz. Sí, todo está bien. Llamaba para hablar de tu progreso y quizás hacerte una invitación, dijo, con una risa nerviosa después de sus palabras. ¿Una invitación? Repetí, con la curiosidad en su punto máximo. Sí. Pensé que tal vez podríamos tomar un café fuera del consultorio. Has hecho un progreso tremendo, y creo que podría ser beneficioso ver las cosas desde una nueva perspectiva, sugirió. Me detuve, mordiéndome el labio. Era territorio desconocido. ¿No va eso en contra de alguna regla o algo así? Pregunté finalmente. Hubo un breve silencio. Bueno, ya no eres mi paciente. Pensé que sería agradable ponernos al día en un ambiente más relajado, respondió. Algo en la forma en que lo dijo me hizo estar de acuerdo. ¿Está bien? Claro. Un café suena bien, dije, tratando de ignorar el aleteo en mi estómago. Nos encontramos en un café local el sábado siguiente. Fue extraño verlo fuera del consultorio, con vaqueros y una camisa informal. Parecía normal, casi como una persona diferente. «Te ves bien, Serry», me saludó con una cálida sonrisa. «Gracias, doctor Faize». «Yo también me siento mejor», respondí, colocando un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. «Por favor, llámame Robert». «Ya no estamos en el consultorio», dijo con una leve risa. Asentí, sintiéndome un poco incómoda. «Está bien, Robert». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Hablamos de todo y de nada.
Me habló de su amor por información que falta y de cómo siempre había querido visitar el Gran Cañón. Compartí mi nuevo amor por la pintura, un pasatiempo que adopté como una forma de terapia. Mientras tomábamos nuestro café, se inclinó hacia mí, con los ojos serios pero amables. Serri, te he visto crecer y superar tanto. Eres increíblemente fuerte. ¿Lo sabes? Me sonrojé, desacostumbrada a tales elogios directos. Gracias. Supongo que tuve un buen terapeuta, respondí con una pequeña sonrisa. Se rió entre dientes. Bueno, no puedo llevarme todo el crédito. Tú hiciste el trabajo duro. El café empezó a vaciarse mientras seguíamos hablando, ajenos al paso del tiempo. Fue solo cuando el camarero vino a limpiar que nos dimos cuenta de que habían pasado horas. Supongo que es mejor que nos vayamos, dije, sintiendo una punzada de decepción. Robert se levantó, ofreciéndome una mano para ayudarme. Serri, he disfrutado de esto más de lo que pensaba. ¿Te interesaría hacerlo de nuevo? ¿Tal vez cenar la próxima vez? Dudé, con una mezcla de emoción y precaución arremolinándose en mi interior. Pero al mirar sus ojos sinceros, me encontré asintiendo. Sí, cenar suena genial. El encanto inicial de nuestras cenas y encuentros casuales se convirtió rápidamente en un romance en toda regla. Antes de darme cuenta, Robert y yo éramos inseparables. Era atento, cariñoso y siempre estaba ahí para echar una mano, especialmente con la situación de mi abuela. Pensé que había ganado la lotería, que mi vida finalmente estaba dando un giro para mejor. Pero después de la boda, el hombre con el que me casé empezó a cambiar, o tal vez sus verdaderos colores empezaron a mostrarse. Comenzó sutilmente. Hacía comentarios sobre mis amigos. ¿Estás mejor sin ellos o en realidad no se preocupan por ti? Al principio, lo dejé pasar como sobreprotección, pero luego empeoró. Se volvió posesivo, necesitando saber dónde estaba cada minuto del día. Su control se filtró en cada aspecto de mi vida. Insistió en que dejara mi trabajo, diciendo que no quería que me estresara por el trabajo. No necesitas trabajar. Yo puedo proporcionarte todo. Confía en mí, Serri, decía, con voz firme. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de libertad, de tener algo que fuera solo mío. Sin embargo, me encontré asintiendo, renunciando a mi trabajo y volviéndome completamente dependiente de él. Ese era su plan desde el principio. Luego vino el aislamiento. Revisaba mi teléfono, monitoreaba mis llamadas y mensajes de texto. ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué te ríes? Dime. Exigía, con los ojos desorbitados por una inquietante intensidad. Es solo Jess. La conoces, tartamudeaba, sintiéndome como una niña atrapada en una mentira. Rezaplaba. Jess, ella no es buena para ti. No quiero que vuelvas a hablar con ella. Era una locura. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Un día, no pude soportarlo más. Lo confronté, con la voz temblorosa, pero fuerte. No puedo hacer esto, Robert. No puedo vivir como si fueras mi guardián. Necesito mi vida de vuelta. Él simplemente se rió. Un sonido frío y despiadado que resonó por toda la casa. Tu vida, Serri, tu vida está conmigo ahora. Y si siquiera piensas en irte, ¿qué pasa con tu abuela? Simi, vuelve a las calles. ¿Recuerdas eso? Estaba atrapada. Cada vez que pensaba en enfrentarme a él, en irme, la imagen de mi dulce y confundida abuela siendo echada del centro de cuidados me detenía en seco. Estaba atrapada en una red que él había tejido, cada movimiento calculado para mantenerme bajo su control. Las noches se convirtieron en mi único consuelo, el único momento en que podía llorar sin temor a represalias. Me acostaba en la cama, el hombre que creía amar roncando a mi lado, y me preguntaba cómo había llegado hasta aquí. Cómo se había convertido el hombre encantador y cariñoso con el que me casé en este monstruo. Me di cuenta, demasiado tarde, de que las señales estaban ahí desde el principio. Su necesidad de control, su rechazo a mis amigos, su insistencia en que dejara mi trabajo. Estaba ciega, cegada por la necesidad de amor, de que alguien se preocupara por mí, y ahora estaba pagando el precio. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. No podía vivir así, sin vivir realmente. Pero cada vez que pensaba en actuar, sus amenazas contra mi abuela me paralizaban. Era un círculo vicioso de miedo, control y desesperanza absoluta, y no tenía ni idea de cómo liberarme. Tras meses bajo el yugo de Robert, sentía que me desvanecía, que me convertía en un fantasma en mi propia vida. La mujer vibrante e independiente que una vez fui había sido reemplazada por una sombra, que se estremecía al sonido de su voz, que saltaba al oír el portazo. La casa parecía una prisión, y Robert era el alcaide, sus reglas las cadenas que me ataban. Una tarde, mientras estábamos sentados en lo que se suponía que era nuestra acogedora sala de estar,
La tensión era especialmente palpable. Estaba nerviosa, tratando de parecer pequeña, invisible. Pero él era como una tormenta que se avecinaba, lista para estallar. ¿Por qué nunca me miras cuando te hablo?, espetó Robert de repente, con los ojos entrecerrados. Me estremecí. Lo siento. Estaba pensando en algo. Siempre pensando. Siempre en tu cabeza. Estás aquí conmigo, ¿recuerdas? Con tu marido. Su voz subía de tono con cada palabra, la última casi un grito. Asentí, murmurando disculpas, tratando de aplacar la furia creciente que había en él. Pero no sirvió de nada. Estaba de mal humor y no había forma de calmar la tormenta. ¿Sabes qué? Ya he tenido suficiente de esta actitud. Tienes que aprender. Su voz era fría, calculada. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo, clavándome los dedos en la piel. Robert, por favor, me estás haciendo daño. Grité, mientras el miedo se apoderaba de mí. Me arrastró al pequeño trastero, el lugar que más odiaba. Estaba oscuro, sin ventanas, una pequeña caja de habitación. Tal vez un tiempo en la oscuridad te enseñe a apreciar lo que tienes, siseó, empujándome dentro. Tropecé, cayendo al suelo frío mientras él cerraba la puerta de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Mi corazón latía con fuerza, el pánico me arañaba la garganta. Siempre había tenido miedo a la oscuridad, un miedo que una vez compartí con él, cuando creía que le importaba. Robert, por favor, déjame salir. Tengo miedo a la oscuridad. ¿Recuerdas? Grité, con la voz quebrada. Su risa fue lo último que oí antes de que sus pasos se desvanecieran. Allí estaba yo, sola en la oscuridad, con el peso de mi situación aplastándome. Me acurruqué en un rincón, con el cuerpo temblando por los sollozos. Pasó el tiempo. No sé cuánto. Pareció una eternidad. Cada crujido y susurro de la casa me hacía saltar, mi imaginación conjurando monstruos en las sombras. Pero el verdadero monstruo estaba justo al otro lado de la puerta, el hombre con el que me había casado. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido, una franja de luz cortando la oscuridad. Hemos aprendido la lección. La voz de Robert goteaba sarcasmo. No pude hablar, no pude mirarlo. Simplemente asentí, cualquier cosa con tal de salir de esa habitación. Me levantó, con el agarre todavía firme, pero un poco menos punitivo. Bien. Recuerda esta sensación, Serry. Recuerda quién manda aquí. Mientras volvía a trompicones a la sala de estar, con las piernas débiles y los ojos adaptándose a la luz, sentí una profunda y ardiente vergüenza. ¿Cómo había dejado que llegara a esto? ¿Cómo me había convertido en alguien tan débil, tan controlada? Pero bajo la vergüenza y el miedo, brilló una chispa de algo más. Ira. Estaba enfadada con él por tratarme así, y enfadada conmigo misma por permitírselo. Esa habitación oscura había sido una llamada de atención. No podía vivir así. No podía dejar que él apagara lo último que me quedaba. En medio de la desesperación de mi mundo cada vez más oscuro, surgió un rayo de esperanza inesperada. Descubrí que estaba embarazada. Mientras sostenía la prueba positiva, una oleada de emociones me invadió. Miedo, incertidumbre, pero también un amor feroz y protector. Me aferré a la esperanza de que esta noticia pudiera ablandar a Robert, tal vez traer de vuelta un rastro del hombre del que me había enamorado. Con el corazón tembloroso, me acerqué a él esa noche. Robert, tengo algo que decirte. Vamos a tener un bebé. Su reacción fue inmediata y aterradora. Su rostro se contorsionó, no de alegría, sino de un ceño furioso. ¿A bebé? No. Eso no va a pasar, Serry. Retrocedí. La dureza de sus palabras me atravesó. Pero es nuestro hijo, supliqué. Tal vez esto pueda cambiar las cosas, mejorarlas. Fue inflexible, su voz helada mientras escupía sus siguientes palabras. No, Serry. No va a cambiar nada. Vas a deshacerte de él. Sentí una oleada de desafío contra su cruel exigencia. No, no lo haré. Este niño es parte de mí. En un ataque de ira, me agarró del brazo, sus dedos presionando dolorosamente mi carne. No lo entiendes, ¿verdad? Iris mía. Todo lo que tienes es mío. Tus miedos, tu cuerpo, tu futuro. Forcejé, pero era demasiado fuerte. Robert, por favor, suéltame. En lugar de ceder, me arrastró a una pequeña habitación cerrada con llave en la parte trasera de nuestra casa, un lugar que sabía que evitaba a toda costa. La habitación estaba oscura, húmeda y llena de arañas. Mi miedo más profundo y paralizante. Con un empujón, estaba dentro. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido del clic de la cerradura fue como una sentencia de muerte. Mi corazón se aceleró y pude oír el correteo de las arañas en la oscuridad.
Estaba atrapada. El pequeño espacio se cerraba sobre mí. El terror creciente de las arañas me consumía. Veamos cuánto duran tus instintos maternales ahora. Se burló desde el otro lado de la puerta. Grité. Golpeé la puerta, pero fue inútil. Las horas se prolongaron en ese espacio oscuro y horripilante. Mi mente se aceleró con el miedo por mí misma y por mi hijo no nacido. ¿Cómo podría traer una vida a esta pesadilla? Finalmente, la puerta se abrió, la silueta de Robert llenando la entrada, una sonrisa en su rostro. ¿Y bien? ¿Lo has pensado bien? ¿Te librarás del problema ahora? Débil, aterrorizada, pero resuelta, susurré entre lágrimas. No. Esa rebeldía me costó caro. Me dejó allí más tiempo, las arañas mi única compañía. Lo último que recuerdo es caer al suelo y desmayarme. Al despertar en el blanco estéril de la habitación del hospital, me sentí momentáneamente desorientada. Las máquinas que emitían pitidos y el entorno extraño se entrometían en mi confusa conciencia. Los recuerdos volvieron a mi mente. Robert, las arañas, la oscuridad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Pero en medio del miedo, una nueva sensación burbujeaba en mi interior. El feroz amor protector por la pequeña vida que crecía dentro de mí. Sabía que tenía que actuar, no solo por mí, sino por mi hijo no nacido. Tan pronto como estuve sola, saqué con cuidado el teléfono que había escondido y marqué el número de mi primo Mark, que trabajaba en el FBI. Su voz fue un salvavidas mientras le susurraba mi situación. Cada palabra una mezcla de miedo y esperanza. Mark, soy Sherry. Necesito ayuda. ¿Es Robert? Él es. Mi voz se quebró. La realidad de todo amenazaba con abrumarme. Sherry, calme. Cuéntamelo todo. La voz de Mark era tranquila, firme. Le conté todo, cada palabra quitándome un poco de peso de encima. Las respuestas de Mark fueron profesionales, pero por debajo, podía oír la corriente subterránea de rabia. Sherry, escúchame. Voy a ayudarte. Vamos a sacarte de ahí. Pero tienes que ser fuerte un poco más. ¿Puedes hacerlo? Preguntó. Asentí con la cabeza al teléfono, una promesa silenciosa a mí misma y a mi bebé. Puedo, Mark. Tengo que hacerlo. Bien. Voy a hacer algunas llamadas. Actuaremos rápido. Solo espera y no hagas nada que despierte sus sospechas, me indicó Mark. Estuve de acuerdo, sintiendo que el plan se formaba, un frágil salvavidas en el caos. El resto de mi estancia en el hospital fue una borrosa sucesión de médicos y llamadas telefónicas susurradas. Cada momento se alargaba hasta la eternidad mientras esperaba mi salida. Cuando por fin llegó el día de volver a casa, una pesada aprensión se apoderó de mí. La casa que una vez prometió amor y seguridad ahora se alzaba como un monstruo. Sus paredes resonaban con los gritos y las lágrimas de los últimos meses. Robert estaba esperando. Su presencia llenaba la habitación como una nube oscura. Me preparé para la confrontación, la culminación de todo el miedo y la resolución que se había ido acumulando en mi interior. Sherry, empezó Robert, con una voz inquietantemente tranquila. ¿Has vuelto? ¿Qué tal el hospital? Mantuve mi voz firme, enmascarando la tormenta de emociones que sentía por dentro. Bien, me siento mejor. Mentí, encontrando su mirada con una débil calma. Rodeó a mi alrededor como un tiburón que olfatea sangre en el agua. Bien, bien, porque tenemos que hablar de la situación. Sus ojos se desviaron hacia mi vientre a un plano, una mueca burlona curvaba sus labios. Apreté los puños, sintiendo al bebé moverse dentro de mí. No hay nada de qué hablar. He tomado mi decisión. El rostro de Robert se retorció en una máscara de furia. ¿Tu decisión? ¿Crees que tienes elección aquí? Tragué saliva con dificultad, manteniéndome firme. Sí, la tengo. Este es mi cuerpo, mi hijo. No dejaré que me controles más. Su risa fue fría, carente de humor real. Oh, Sherry. Nunca aprendes, ¿verdad? Siempre tengo el control. Siempre. Pero esta vez era diferente. Tenía un plan, un salvavidas. Solo tenía que esperar el momento oportuno, seguirle la corriente hasta que pudiera escapar. Estoy cansada, Robert. Me voy a la cama, dije, girándome para salir de la habitación. Me agarró del brazo, su agarre como el hierro. No vas a ninguna parte hasta que arreglemos esto. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe, el sonido resonó como un disparo a través de la casa. Los agentes de policía entraron en tropel, con sus placas brillando, sus rostros con una expresión de sombría determinación. Robert Faize está arrestado por el abuso y encarcelamiento ilegal de Sherry Faize, anunció uno de los agentes, su voz cortando la tensión como un cuchillo. El rostro de Robert palideció, su agarre en mi brazo se aflojó en estado de shock. Esto es ridículo. Es mi esposa.
Está mintiendo. Pero esta vez no estaba sola. Mark entró detrás de los agentes, su rostro una máscara de furia fraternal. No, Robert. Tú eres el mentiroso. Lo tenemos todo. Las grabaciones, los testimonios. Se acabó. Los ojos de Robert se movieron rápidamente, buscando una vía de escape, pero no había ninguna. Los agentes lo esposaron, leyéndole sus derechos mientras él continuaba balbuceando negativas y amenazas. Mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron con los míos por última vez, una mezcla de incredulidad y rabia. Pero esta vez no me acobardé. Le sostuve la mirada directamente. El miedo dentro de mí fue reemplazado por un ardiente sentido de justicia. Después de que el caos se calmara, Mark se acercó a mí, su expresión se suavizó. «Chérie, ¿está bien?» Asentí, sintiendo que las lágrimas me brotaban. «Sí. Sí. Creo que sí. Gracias, Mark. Gracias por todo». Me abrazó con fuerza, un abrazo fraternal y protector. «Siempre, Chérie. Siempre». La casa se sentía extrañamente silenciosa después de que se fueron. La sombra de la presencia de Robert aún persistía en los rincones. Pero mientras estaba sentada allí, sola pero libre, sentí una sensación de paz que no había conocido en años. La confrontación había sido aterradora, pero era el primer paso hacia una nueva vida para mí y para mi hijo. El mundo parecía más brillante, el aire más fresco, al entrar en mi nueva vida. Las cadenas del miedo y el control finalmente se habían roto, dejando atrás un camino pavimentado con esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Con Robert ahora enfrentando las consecuencias de sus actos, finalmente podía respirar, finalmente podía planificar el futuro que quería para mí y para mi bebé. Me mudé de nuevo a mi antiguo apartamento. Las paredes familiares eran un abrazo de bienvenida. Necesitaba un poco de trabajo, un toque de pintura aquí, un nuevo cuadro allá, pero era mío. Mientras desempacaba una caja de viejas fotos y baratijas, llamaron a la puerta. Al abrirla, me encontré con Jess, su rostro se abría en una amplia sonrisa. «Chérie, mírate, libre y radiante como siempre». Me reí. El sonido ligero y genuino. «Jess, pasa, te he echado de menos». Nos sentamos, rodeadas de cajas a medio desempacar, una cafetera entre nosotras. «Entonces, ¿cuál es el plan ahora?», preguntó Jess, con los ojos brillantes de emoción. Respiré hondo, sintiendo el peso de su pregunta. «Primero, volveré a trabajar. Necesito volver a poner los pies en la tierra, ya sabes. Y luego, bueno, luego me concentraré en ser la mejor madre que pueda ser». Jess extendió la mano y me apretó la mía. «Vas a ser increíble, Shay. Y oye, si necesitas algo, sabes que estoy aquí, ¿verdad?». Asentí. El nudo en la garganta me dificultaba hablar. «Lo sé, Jess. Gracias». A medida que los días se convertían en semanas, encontré un ritmo en mi nueva vida. Volví a la biblioteca. Los libros y la tranquilidad eran una presencia reconfortante. Mis compañeros de trabajo me recibieron de vuelta con los brazos abiertos. Su apoyo era un recordatorio constante de que no estaba sola. El embarazo progresó. Cada visita al médico era una mezcla de nerviosismo y emoción. Y entonces, una fría mañana de otoño, nació mi hijo. Al tenerlo en mis brazos, todo lo demás se desvaneció. Era perfecto, un pequeño faro de esperanza y amor. Las batallas legales con Robert fueron duras, emocionalmente agotadoras, pero me mantuve firme, reforzada por el apoyo de Mark, Jess y mi equipo legal. Al final, se hizo justicia. Robert pasaría años entre rejas, sus amenazas y control finalmente silenciados. Recibí un acuerdo, una suma que aseguraba un futuro cómodo para mi hijo, mi abuela y para mí. Pero más que el dinero, era la libertad que representaba lo que importaba. Ya no estaba atada a un hombre que me veía como nada más que un objeto para controlar. Era libre. A medida que mi hijo crecía, yo también. Aprendí a confiar de nuevo, a reír sin reservas, a amar sin miedo. Hice nuevos amigos, retomé el contacto con los antiguos y encontré alegría en las pequeñas cosas. Un día, mientras veía a mi hijo jugar en el parque, un pensamiento me vino a la mente. «Lo logramos, pequeño. Realmente lo logramos», susurré, con lágrimas de felicidad brillando en mis ojos. Levantó la vista, su carita se abrió en una sonrisa. Y por un momento, todo fue perfecto.